Ya estamos de regreso y tenemos que hablar de todo lo que está sucediendo en las decisiones que se están tomando desde el Poder Legislativo Federal y con respecto al impacto que tendrán en nuestro país. Ya platicábamos de cómo pues, los principales medios de comunicación esta mañana están dando cuenta de lo que sucedió ayer en el Senado de la República, la aprobación de la adhesión a la Guardia Nacional al Ejército Mexicano y lo que esto va a implicar en el argumento de la oposición de los organismos internacionales, de los expertos en materia de seguridad, estaba el miedo a que esto signifique una afrenta a la violación de los derechos humanos, pero además me parecieron interesantes varios argumentos que iban en el sentido de cuestionar en qué sentido o de qué manera esta adhesión de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano podría mejorar la estrategia en materia de seguridad. Hubo quien incluso, y me parece de manera muy responsable, lo dejó sobre la mesa y dijo, a ver, en las intervenciones que siguen, espero que Morena y sus aliados me expliquen y me digan de qué manera esta adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional va a dar mejores resultados para nuestro país. ¿Cómo va a terminar con lo que está pasando en Sinaloa, con lo que está pasando en Tabasco, con lo que está pasando en Guerrero, en Oaxaca, etcétera? Y no hubo una respuesta. No hubo una respuesta de alguien que explicara cómo esta adhesión iba a mejorar los protocolos y los mecanismos en materia de seguridad. Había, si acaso, quien abonaba por el prestigio y la confianza que prevalece en el Ejército Mexicano, que ahí también habría que cuestionar qué tanto prevalece. Nos estamos enlazando con el licenciado José Mario de la Garza, como cada semana. Licenciado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Erika, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Un saludo cordial al auditorio. Licenciado, ¿qué estás viendo? En general, en las decisiones que se están tomando en el Poder Legislativo Federal, pero particularmente con esto que está sucediendo, con esta adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues como tú dices, ha habido un debate que no es de hoy en cuanto a si todas estas decisiones están llevando a México a un esquema de militarización, en donde las actividades de la policía, que son esencialmente de carácter civil, se le están transfiriendo al ejército, que tiene un entrenamiento y una visión diferentes y que está diseñado para otro tipo de actividades que tienen que ver con la defensa hacia el exterior, no con la protección de la seguridad de los ciudadanos hacia el interior de la República Mexicana. Entonces, este debate no es nuevo, Erika, se ha venido diciendo y se ha venido documentando cómo cuando interviene el ejército, pues hay personas muertas, hay actividades que son fuera de los protocolos, que no se respetan los derechos humanos, que no se siguen las reglas con las que actúan las policías de forma internacional, y que los casos en los que en México ha intervenido el ejército, pues resulta sumamente sencillo violar todos los derechos humanos y finalmente nadie paga consecuencias y nadie responde porque es el ejército que está actuando, ¿no? Entonces se ha dicho que esto es un riesgo, se ha dicho que esto contraviene los derechos humanos y el contexto de que México no es un país de estructura militar. Pero sin embargo, pues con las mayorías que se construyeron en esta elección y con las personas que han cooptado, pues como dices tú, lo aprueban sin mayor debate, sin mayor reflexión, y tampoco se explica, así como pasó en la reforma del Poder Judicial, Erika, por qué esta decisión nos va a servir a ti y a mí y a los que están escuchando para tener más seguridad, para que se respeten los derechos humanos, para que no se nos detenga arbitrariamente, para que no se nos mate y para que finalmente pues, el país pueda ser un país seguro. Paralelamente estás viendo lo que está pasando en Sinaloa, que se acumulan los muertos todos los días y donde, por cierto, interviene el ejército y no vemos, como dices tú, con mucha claridad decir por qué eso va a generar que en México tenga mejor seguridad, mayor prevención, mejores servicios para que los ciudadanos podamos salir de la calle sin tener el miedo de ser agredidos, de ser robados o de ser asesinados, Erika. Yo creo que no hay una explicación, simplemente se dice vamos a transferir todas estas actividades al ejército y esto lo decidimos así y lo votamos con nuestras mayorías sin mayor reflexión. Y no nada más es la oposición, Erika, la que ha dicho esto, ¿eh? Hay ONGs muy serias a nivel internacional. No, por ejemplo, te puedo citar Amnistía Internacional, sí, que ha ido constantemente diciendo que esto es una decisión totalmente equivocada y lo han estado comparando con otros países donde se han tomado estas decisiones y ha sido un desastre que el ejército se meta a las actividades cotidianas de la protección de los ciudadanos, Erika. Ahora, lo que estamos viendo es una falta de argumentación en defensa de las iniciativas que se están impulsando, pero que a final de cuentas se están aprobando. Y viene una más, que es la búsqueda de la desaparición de los organismos autónomos, licenciado.
¿Qué va a pasar en este país? Porque a diferencia de las otras, a diferencia de la Guardia Nacional, a diferencia de la reforma al Poder Judicial, esta es una que no convence a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. ¿Ves que eso sea un factor para que esto se pueda frenar o que veremos pues también como despedida a Andrés Manuel López Obrador que le regalan esta desaparición que tanto ha buscado? No, se la van a regalar y la van a dar. No, la presidenta electa que está a días de tomar protesta no la va a poder frenar. La van a sacar en estos días, Erika. Y pues lo que aquí también no se ha analizado es cómo estas estructuras que tienen autonomía son estructuras técnicas, Erika. ¿Verdad? El tema de la energía, el tema de las telecomunicaciones, sí, la transparencia, la protección de datos personales, son estructuras, Erika, muy técnicas. Aplican normas muy complejas y que tienen que ver con contrapesos para que el mercado no se vuelva un mercado monopólico, para que las empresas no nos roben nuestros datos, para que la energía se pueda vender y suministrar de una forma que se respeten las leyes, para que las telecomunicaciones funcionen. Pues son temas muy complejos, Erika, muy complejos. Y se pensó que si se les daba esta autonomía de gestión y podían tener personas muy capacitadas que pudieran hacer estos trabajos y pudieran generarle contrapesos tanto a la industria como a los actores relevantes, pues creo que si tú haces un corte de caja, a mí me parece que han funcionado bien. Claro, todas las estructuras pueden ser perfectibles y mejorables, como cualquier cosa, pero a mí me parece que el corte de caja para México es positivo y para los inversionistas extranjeros también ha sido muy positivo el contar con estas estructuras. Entonces, el argumento falaz que se ha dicho que son caras, pues de repente con qué las comparas, ¿no? Si te pones a ver cuánto se gastó en un tren que no va a servir, o en una siderúrgica, en una refinería que tampoco va a servir, pues yo creo que son muy baratos. Sí, ¿verdad? O cuánto se ha costado el cancelar todo el tema de las medicinas, pues te pones a ver que pues ese argumento de decir son muy caros y nos cuestan mucho dinero, yo creo que es más bien al revés. Es una muy buena inversión que hace México para garantizar que estas cuestiones técnicas funcionen y han dado buenos resultados. Entonces tampoco entiendo yo por qué ahora los eliminas, los van a incorporar, ya te fijaste cómo van a incorporarlos a las diferentes estructuras, ¿no? Sí. Entonces te quiero poner un caso muy concreto, ¿no? O sea, obtener información ahora pues va a ser imposible, como se hacía antes. También quieren desaparecer el INEGI, ¿no? Entonces, ¿qué riesgo corremos, Erika? Que no podamos ejercer nuestros derechos, que no podamos obtener información, que el INEGI no pueda hacer su tarea, que la Comisión Reguladora de Energía tampoco, y que queden cooptadas en burocracias, tú lo sabes, muy complejas, burocracias que no se mueven y que no toman decisiones, o que cuando las toman están totalmente atribuidas a cuestiones políticas. Ahora, me quiero detener en varias partes. Primero, el mencionar esto que has señalado y en lo que has puesto énfasis, el cómo pues se pretende regresar a las estructuras gubernamentales, y estoy diciendo regresar porque muchos de estos organismos autónomos vienen de ahí, formaban parte de estructuras gubernamentales que no cumplieron con su trabajo de manera adecuada y que por eso se pensó que era necesario separarlas y llevarlas a estructuras independientes donde pudieran dar resultados. Comisión Reguladora de Energía, el tema del IFETEL, etcétera, se pensó que podrían dar más garantías si operaban de manera autónoma y no dependiendo del gobierno. ¿Cuál sería la argumentación o la lógica para regresarlo si ya venimos de ahí? Sí, de alguna forma es que yo creo que todo está justificado, Erika, si atendemos a la concentración del poder. O sea, estamos volviendo al México de los 60, de los 70, donde el presidente o la presidenta van a tener todo el poder. No le gustaba al presidente que hubiera esta autonomía y que pudieran contradecir las decisiones que él tomaba. O sea, esta forma de resolver en donde él no tenía el control, pues le molesta al presidente, ¿no? Tú lo ves con los jueces, tú lo ves con estas decisiones que toman, por ejemplo, de acceso a la información. ¿Te acuerdas que empezaron a pedir, oye, cuánto cuesta el Tren Maya, cuánto cuesta Dos Bocas, cuánto costó cancelar el aeropuerto? Y entonces estos órganos autónomos que son independientes, pues empezaron a dar la información y al presidente no le gusta. Entonces, a mí me parece que el común denominador de estas tres decisiones, Poder Judicial, Guardia Nacional y eliminación de autónomos, las tres pasan por el mismo factor común, Erika, que es concentración de poder, volver a un ejecutivo que todo lo puede hacer y que no tiene contrapesos. Y entonces estamos construyendo un mecanismo que fácilmente se puede volver arbitrario, se puede volver violatorio de derechos humanos. Eso es lo que estamos viendo, esta regresión que no se justifica, Erika, porque a mí no me digas que hoy esto es muy caro, hoy nos conviene que el ejército esté en las calles y nos conviene que vayamos a elegir jueces por todo México con voto popular. En las tres decisiones, si tú las ves,
ponte a analizarlo seriamente y objetivamente, aislándonos un poco de la cuestión política para no contaminarnos. Si tú te fijas, ninguna tiene un sustento técnico que te diga esto va a mejorar la justicia, esto va a mejorar la seguridad y esto va a mejorar la administración pública. Ninguna. Son decisiones políticas de concentración del poder, de decir nosotros vamos a tener todo el control, nadie nos va a contradecir, vamos a poder cambiar lo que queramos y vamos a tener absoluto control de lo que pasa en este país. Nadie va a poder contradecirnos. Y nadie hablando va a poder justamente de eso, de los contrapesos y las contradicciones, ya vino una determinación de una jueza que ordena eliminar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma al Poder Judicial, lo cual impediría que estuviera vigente. ¿Lo hará el gobierno federal? ¿Acatará esta medida? Mira, el resumen de la crisis constitucional que se avecina. Se dicta una suspensión para que Monreal no continúe con el proceso legislativo y la incumplen. Se dicta otra suspensión para que el Senado no apruebe y la incumplen. Se dicta una suspensión para que no publiquen en el Diario Oficial y la incumplen. Se dicta una suspensión para que el presidente no mande el decreto al Diario Oficial y la incumplen. Ahora vamos a ver qué hace el INE. Porque está dirigida al INE, ¿verdad? Le están diciendo al INE, a ver, espérate, cálmate, no hagas este procedimiento, porque acuérdate que el INE ya abrió el procedimiento formalmente para la elección de jueces. Ya empezó el lunes el procedimiento formal. Entonces, yo quiero ver hoy qué va a decir el INE, porque si el INE vuelve a decir, oiga, no, nosotros no vamos a cumplir con esa suspensión, entonces, Erika, vamos a generar este mecanismo en donde las autoridades fácilmente pueden decir que no cumplen con las resoluciones del Poder Judicial y que estamos en un régimen totalmente discrecional, ¿no? Las que te convienen sí las cumples y las que no las cumples. A mí me parece peligrosísimo, no solo por el tema del Poder Judicial, Erika, por el precedente que se está sentando, en donde tú puedes decir, yo no cumplo una resolución, yo no cumplo una sentencia, y toda la estructura de gobierno te protege para que eso no tenga ninguna consecuencia. Entonces mañana tú y yo ganamos un asunto y tenemos una sentencia en nuestras manos, pues vamos a ver si la quieren cumplir, porque así con estos criterios, pues fácilmente pueden decir, no, pues el asunto de Erika, pues como no es nuestra adversaria, no lo vamos a cumplir, ¿verdad? Muy peligroso la crisis constitucional que se está generando y se está gestando, Erika. Y imagínate que que fue mañana tan solo en un mes, menos de un mes, sí. Desapareció la división de poderes, se desaparecieron las corporaciones civiles de seguridad y se va a convocar a una elección que quería el Ejecutivo. Sí, en menos de un mes. Y te digo, en ese sentido, Jonathan, pues digamos, las reformas que se están planteando, que no admiten ningún debate, que no admiten ninguna reflexión, pues finalmente lo que son caprichos y son regalos, como bien lo decía Erika, ¿no? Ahora sí que va a ser el presidente al que más regalos se le han dado, ¿no? La reforma judicial, la Guardia Nacional y los autónomos, ¿no? 3 regalos se va a llevar el presidente antes de irse y va a dejar al país colapsado con una crisis constitucional muy severa y en una situación pues muy compleja. ¿Y sabes qué, Erika, Jonathan? Pues no se ve que la presidenta pueda hacer nada. Mucha gente se esperaba que no, pues mira, la presidenta va a hacer, no, pues no ha hecho nada. Y yo pero yo no veo que vaya a hacer nada. Esa es como yo lo siento hasta este momento. Pero qué México que le están dejando, licenciado. Pues sí, es decir, creo que dentro de estos daños y de estas afectaciones, pues la principal va a ser las principales cargas van a ser para Claudia Sheinbaum. Y pues ahí les dejo a mi hijo, ¿no? Para que también controle el partido, ¿no? Nos faltó ese regalo, Erika, Jonathan, nos faltó el regalo, ¿no? Ahí está mi hijo. Pero es que así rompemos con la canción, ya no son 3 regalos, ya van a ser 4. Sí, son 4, exactamente. Qué bonito, 4 regalos, exactamente. Licenciado José Mario, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a los dos, abrazo y seguimos en contacto. Muy buenos días. Claro que sí, muy buenos días. Mañana. El licenciado José Mario